Buenas noches, espero que se encuentren bien. Ya se proyectó el tema número 5. Aclaro, al igual que hice por la mañana, que la razón por la que hoy voy a tener que estar con este micrófono y entonces necesito el púlpito es porque nos dimos cuenta que con el micrófono se corta un poco la comunicación, entonces mucha gente que está mirando no puede disfrutarlo como podría y entonces es necesario que tenga un micrófono en la mano y por eso necesito un púlpito para poder apoyar la Biblia. El tema de hoy, todos los temas son especiales, pero el tema de hoy reconozco que es un tanto especial porque este tema, si bien no va a tener tantas diapositivas, es un tema que nos va a ayudar a comprender un poco más acerca del amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuán profundo es ese amor que nuestro amado Dios envió a su Hijo para que muriese por nosotros y cada uno de nosotros pudiese heredar vida eterna. El tema de hoy se llama Un hermano influyente. Y si ustedes estudian en la Biblia van a encontrar varias historias de hermanos. Pero en este caso, antes de avanzar con el tema de hoy, me gustaría poder tener una palabra de oración. Sé que oramos, pero vamos a orar nuevamente. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche porque tú nos das la vida y porque tú perdonas cada uno de nuestros pecados. Si arrepentidos, acudimos a ti. Te pido por eso en esta hora, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra en este estudio que vamos a tener ahora y que tu Espíritu Santo pueda calar hondo en nuestro corazón y en nuestra mente para lo que tú quieras que se diga, no entre por un oído y salga por el otro, sino que tu palabra lleve frutos para vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque hasta aquí nos has ayudado y te lo suplicamos todo sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un libro preferido en la Biblia. Todos, yo, por lo menos los que estudian la Biblia, suelen tener un libro preferido. Pero dentro de los libros, evidentemente, hay capítulos. Y quizás hay capítulos que te interesen más que otros. Y reconozco que hay capítulos que quizás no te interesen en absoluto. Muchas veces la causa del que no nos interesan algunas cosas en la Biblia es por causa de nuestro desconocimiento. Pero reconozco que, aparte, por causa de nuestro desconocimiento, puede que no solo no nos interesen algunos capítulos, sino que hasta nos desagraden algunos capítulos. Hay capítulos en la Biblia que por causa de que nosotros no comprendemos todo, nos suele parecer un tanto injusto lo que se está presentando. Lo aceptamos porque es palabra de Dios y sabemos que en algún momento lo vamos a entender, porque Dios se va revelando a nosotros progresivamente, de acuerdo a la luz que nosotros vayamos asimilando. Entonces nos da más y más luz hasta que el día esclarezca, como aparece en el Nuevo Testamento. La cuestión es que hay capítulos de la Biblia que del todo son especiales por causa de que inmediatamente parecen ser injustos. Yo les quiero decir que hay un capítulo que para mí era uno de los que yo no entendía en absoluto. ¿Por qué razón sucedía eso en ese capítulo? Y especialmente el capítulo que yo no entendía, o parte del capítulo que yo no entendía, es el capítulo 15 de Lucas. El capítulo 15 de Lucas tiene 3 parábolas. La última parábola habla del hijo pródigo. Y entonces ustedes saben cómo es la historia. Es un hijo, es un padre, mejor dicho, que tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos, que es el hijo menor, un día le dice al padre: Padre, necesito irme y me voy. Así que te pido que me des la herencia que me corresponde. Se supone que no le correspondía porque era necesario que el padre muriese para que el hijo pudiese heredar. Pero el padre, considerando que es bueno, le dio la parte que le correspondía a ese hijo. Y ese hijo se fue a una provincia apartada, se fue lejos. Y utilizó toda esa riqueza que tenía, malgastándola hasta el punto de que perdió absolutamente todo. Y cuando ese hijo no tenía más nada que comer y quería y deseaba incluso comer la comida que le daban a los chanchos, que él cuidaba, entonces él dijo: no, tengo que regresar a la casa de mi padre, porque allá en la casa de mi padre no me faltaba absolutamente nada. Quizás mi padre, de alguna forma, aunque sea, me acepte como siervo. Entonces cuando venía el hijo, después de caminar quién sabe qué cantidad de kilómetros, aparece entonces el padre y el padre lo abraza y lo recibe al hijo y le dice: aquí no ha pasado nada. Y entonces aparece el hermano mayor viendo que hay una fiesta donde hay bailanta y hay comida y hay cantidad de cosas que ocurren ahí. Cuando hablo de bailanta, no crean que son estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Son las danzas que aparecían en la Biblia.
Pero la cuestión es que hay fiesta en todo momento. Y este hermano dice, ¿pero cómo? Yo soy el hermano mayor. ¿Y por qué festejas que tu hijo, que es el hermano menor, que es mi hermano menor, perdió absolutamente todo? Y tú haces como que si aquí no ha pasado nada y para colmo le haces una fiesta y matas el becerro más gordo, el más importante de todos. Esto no puede ser. Saben que para mí esa parábola de alguna forma me sonaba injusta totalmente. Quizás al igual que algunos de ustedes. Hasta que una vez recuerdo en teología escuchar a un profesor muy querido hablar acerca de esta parábola y empecé a notar algunas cosas interesantes que yo desconocía. Y para mi sorpresa, a este profesor también le parecía en su momento injusta esa parábola hasta que comprendió la realidad que enseña esa parábola. Para poder comprender esto, a mí me gustaría entonces que la estudiemos juntos. Y vamos a abrir la Biblia en la noche de hoy, siendo que yo no voy a proyectar versículos bíblicos, apenas voy a proyectar referencias. Si nosotros abrimos la Biblia en Lucas capítulo 15, vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que Lucas capítulo 15 tiene, les acabo de decir, tiene 3 parábolas. Una aparece en el versículo 1 hasta el 7, la otra desde el 8 hasta el 10, y la última, que es la parábola del hijo pródigo, desde el 11 hasta el 32. La primera parábola tiene que ver con la oveja perdida, y dice así, dice que entonces, a partir del versículo 3, él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces dice Jesús, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo les pregunto, ¿cuántas ovejas aparecen en la parábola? 100. ¿Cuántas se perdieron? Una. ¿Cuántas fueron encontradas? Una. Una fue encontrada. Las otras no necesitaban ser encontradas porque ya estaban dentro de la casa, podríamos decir, o dentro del lugar donde no estaban perdidas. Pero esta oveja que se perdió, ¿dónde se perdió? ¿Dentro o fuera? Dice que este pastor tuvo que dejar las 99 e ir en busca de la otra. Eso significa que se perdió fuera. Pero fíjense que aparece otra parábola. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una dracma, para los que no conocen, es una moneda que aproximadamente era el pago de un día, lo que equivalía a un denario. Esta mujer dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo, dice Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pregunto, ¿cuántas monedas tenía esta mujer? 10. ¿Cuántas habían perdido? Una. ¿Cuántas fueron halladas? Una. ¿Y se perdió dentro o fuera de la casa? Se perdió dentro de la casa. Interesante, tenemos una parábola entonces, donde la primera de Lucas capítulo 15 dice que la oveja se había perdido fuera de la casa. Y la parábola que le sigue dice que la moneda se había perdido dentro de la casa. Y entonces ahora aparece la parábola del hijo pródigo. Y ustedes saben, ¿cuántos hijos tenía este hombre? ¿1 o 2? ¿Y cuántos se perdieron? ¿Cuál se perdió dentro o fuera de la casa? Saben que podríamos decir que tiene 2 hijos, y si ustedes se ponen a observar que la primera parábola dice que se perdió fuera de la casa, la segunda parábola dice que se perdió dentro de la casa, la tercera parábola, que tiene exactamente 2 hijos, podría indicar algo diferente. No que uno solo se perdió, podrían los 2 haberse perdido, uno dentro y el otro fuera. Yo no comprendía bien esta parábola hasta que fui comprendiendo algunas cosas. Vamos por parte. De acuerdo a lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 15, y yo a propósito no voy a leer la parábola en orden, no voy a arrancar desde el versículo 1 hasta el 32, voy a leer solo parte de la parábola, pero voy a arrancar con el versículo 11 y después vamos a saltearnos al 25 y vamos a leer la última parte de la parábola. Vamos a arrancar al revés, podríamos decir así. Dice el versículo 11, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos.
Y ahora saltemos al versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. ¿Qué era esta música y danzas que dice la Biblia que había? Una fiesta que el padre había hecho por causa de que el menor que se había ido había vuelto. Pero ahora fíjense cómo sigue. Dice que llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Pregunto, ¿por qué el hermano mayor, si todavía no sabía qué era aquello, no se aventuró a entrar a ese lugar? La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿será que él realmente estaba acostumbrado a gozarse con la familia a través de estos festejos, a través de estas comidas, etcétera? ¿O parece que era extraño para él? Y como era extraño para él, entonces llamó a un criado y le dijo, ven aquí, ¿qué es eso? ¿No tenía autoridad acaso el hermano mayor para él averiguarlo por su propia cuenta? Pero fíjense cómo sigue. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y luego dice, entonces el hermano se enteró y se fue a bañar inmediatamente, se sacó toda la mugre que tenía quizás por estar todo el día trabajando, quedó limpito y fue a recibir a su hermano y lo abrazó. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? ¿Qué es lo que dice tu Biblia? Parece que no hizo eso el hermano mayor, sino que lo que hizo fue enojarse. Por eso luego dice, entonces en el versículo 28, él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjense hasta el punto, el padre tuvo que salir y le empezó a suplicar que entrase, por favor. Mas él, y acá es donde se vuelve interesante esto, respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. ¿Saben ustedes que la palabra en griego, que se traduce como servir, es una palabra que está relacionada con la esclavitud? Es la palabra griega doulos. Lo que él estaba queriendo decir es, hace años, no es que yo te siento como mi padre y que yo soy tu hijo. Hace años yo me siento como si fuera tu siervo, tu esclavo. Y dice, no habiéndote desobedecido jamás. Yo creo que aquí claramente estaba mintiendo, porque el padre le pedía que entrase y él no quería entrar. Así que ese no habiéndote desobedecido jamás tenía una acepción ahora mismo, porque él ahora no estaba obedeciendo. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito. O sea que no solo decía que el padre parecía que era un amo y él era su esclavo, sino que hasta el punto decía que el padre pareciese ser un miserable, porque ni siquiera un cabrito le dio para gozarse, y dice con mis amigos, ni siquiera dice con tus amigos y los míos, con los amigos de la familia, con nuestros amigos, con mis amigos. Fíjense qué interesante lo que presenta la Biblia. Antes de empezar a analizar esto de esta forma, uno inmediatamente dice, no puede ser. ¿Por qué Dios, por qué el padre de familia acepta al hijo menor y hace como que si no hubiese pasado nada, pero el hermano mayor, si es como dice el hermano mayor, no le dio absolutamente nada? La cuestión es que nosotros vemos que la Biblia presenta una realidad diferente. Fíjense cómo sigue. El hermano se había enojado. Lo trata al padre de que era su amo, no su padre. Por otro lado, lo trata de miserable. Y por otro lado, le dice que sus amigos parece que no son los amigos de su padre. En el versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, no mi hermano. No, yo no tengo nada que ver con él. Tu hijo. Como cuando, por ejemplo, un niño se porta mal, entonces la madre le dice al padre, ve a buscar a tu hijo. Parece que en ese momento ya no es más hijo de la mamá. Entonces dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a esto. Por un lado, dice ahí que pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, en algunas versiones de la Biblia está traducido como ha consumido todos tus bienes. Nuevamente estaba mintiendo, porque hijo que se había perdido y había sido hallado, que es el hermano menor, apenas se había gastado 1/3 de la fortuna de su padre. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, de acuerdo a lo que se nos enseña, si había 2 hermanos, el primogénito se llevaba siempre el doble que los hermanos menores. Cuando había solo 2 hermanos y había una torta, se cortaban 3 partes y el mayor se comía 2 pedazos y el menor 1.
O sea que realmente lo que se había gastado era 1/3. Había otros 2/3 que no se habían gastado, que le correspondían al hermano mayor. Y el hermano mayor, asumo yo, lo tenía bien cuidado. Dice luego, pero cuando vino tu hijo y ha consumido tus bienes con rameras, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que el hijo menor había consumido sus bienes con rameras? ¿Dice eso acaso? Si me encuentro en un texto, podré creer que entonces lo que está diciendo el hermano mayor se confirma, pero que lo que el hermano mayor diga no significa que necesariamente es así. Aquí dice que el hermano mayor dijo que ha consumido sus bienes con rameras. Hay algo que nosotros debemos entender. Parece que el hermano, de alguna forma, por lo que vamos a ver luego, sentía cierta envidia, sentía ciertos celos, porque no podía comprender cómo tuvo la oportunidad de hacer lo que quizás él hubiese deseado hacer. Este hermano mayor, cuando está hablando acerca del hermano menor, habla más de sí mismo que del hermano menor. ¿Vieron esas personas que muchas veces desconfían de todo el mundo y te vienen a contar algo y te dicen, fíjate en fíjate en lo otro? Esas personas que por lo general hablan tanto de tanta gente son dignas candidatas a desconfiar de ellos. Y él parece que dijo algo que en la psicología a veces se conoce como acto fallido, cuando las personas dicen una cosa queriendo decir la otra y se le escapó. Consumió tus bienes con rameras. Sí, con rameras. Y el padre quizás, me imagino, pensando, ¿cómo tú sabes eso? ¿De dónde sacas esa información? Parecía que el hermano menor se estuviera proyectando de alguna forma, el hermano mayor, perdón, se estuviera proyectando de alguna forma en el hermano menor. Y luego dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Quizás no era problema de haber matado un becerro, sino que el mejor, ese padre de familia, hizo que se matase para recibir a su hijo. Entonces el padre de familia dice, ¿qué le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Saben ustedes que de acuerdo a lo que se nos dice, la muerte no es, como algunos solemos o podemos llegar a creer, que la muerte es sencillamente un momento o un periodo de tiempo donde la persona tiene un corazón que dejó de latir o donde ya no tiene más presión arterial. Hay un poeta muy conocido que es Gustavo Adolfo Bécquer que dice, muertos son los que descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. O sea que este tipo de muerte es a la muerte que se estaba refiriendo el padre cuando le dice, hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, debemos nosotros entonces comprender algo. Nosotros vemos que hay 2 parábolas antes de esta tercera que es del hijo pródigo. Una es la parábola de la oveja perdida, otra es la parábola de las 10 dracmas. En la parábola de la oveja perdida, quien se pierde fuera. En la parábola de las 10 dracmas, quien se pierde dentro. Y entonces tenemos esta parábola, donde exactamente hay 2 hijos. Y uno evidentemente estaba perdido. La cuestión es si realmente la Biblia solo estará hablando de ese hermano menor o también estará queriéndonos decir cosas acerca de este hermano mayor. Yo me hice esa pregunta varias veces. ¿Qué significa este hermano mayor? Porque si el hermano menor es el que se había perdido, ¿qué significará entonces el hermano mayor? Estos elementos en las parábolas no están por estar. Acuérdense que Dios siempre tiene un propósito. Para poder comprender entonces por qué Dios dice esto y Jesús armó esta parábola para poder enseñarnos algo, deberíamos ir a la clave de esta parábola, que por lo general, y este profesor querido decía esto y tiene mucha razón, se encuentra en el principio. Cuando nosotros vamos a Lucas, capítulo 15, en los versículos 1 y 2, podemos leer y encontrar algo que nos ayuda a comprender quién era este hermano mayor. Dice en el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los que dice que se acercaban a Jesús? Los publicanos y pecadores, gente no querida. Gente llena de problemas, llena de pecados realmente. Pero eran personas que se acercaban a Jesús para oírle. Interesantemente, quien escribe esto es Lucas, que pasó mucho tiempo con Pablo.
Es más, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, donde hay muchas historias de Pablo. Y Lucas, aunque era posiblemente gentil, él tenía un concepto acerca de lo que significa oír muy parecido a lo que tenía Pablo. Pablo era hebreo, y para un hebreo, para un israelita, oír no solo significa oír, sino que significa poner en práctica. Parece que esta gente entonces que se arrimaba a Jesús no era solo porque le gustaba escucharlo, es porque quería realmente que haya un cambio en su vida, un cambio hasta el punto de que no solo le entre y le salga por un oído, sino que lo que le dijese Jesús se convirtiese luego en acciones. Pero luego aparece otro grupo de personas, porque acá hay dos grupos. Jesús parece que estaba comiendo con publicanos, con pecadores, pero dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. ¿Con quién dice la Biblia que estaba comiendo Jesús? ¿Con el primer grupo o con el segundo grupo? El primer grupo eran publicanos y pecadores, lo que se supone son los perdidos de la sociedad, los que se supone nadie quisiera acercarse a ellos, mucho menos los judíos, los fariseos, aunque había publicanos judíos también, pero los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos no. Nosotros no queremos acercarnos a ellos. Y aquí yo veo una conexión muy grande con la parábola del hijo pródigo, donde el padre de familia estaba comiendo en esa fiesta con mucha gente, pero dentro de esa fiesta, ¿quién estaba? ¿El hermano menor o el hermano mayor? ¿Quién era el que se quejaba porque el padre estaba comiendo con el hermano mayor, con el hermano menor? Evidentemente el hermano mayor. Entonces aquí vemos claramente una conexión muy grande entre estos fariseos, escribas, que criticaban a Jesús porque se juntaba con esa gente, con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. O sea que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en esencia, representa los que el pueblo de Israel, especialmente los que más sabían, que es esta clase de liderazgo, esta clase de personas que más sabía, pero que no quería juntarse con los demás. Fíjense que para nosotros poder entender un poco más acerca de esta parábola y de la relación que Dios quiere tener con nosotros y de la relación que había entre esos dos hermanos, necesitamos ir a otro libro de la Biblia, que en este caso se encuentra en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, en el versículo 28 al 32, que no voy a leer, aunque ustedes lo tienen ahí, pero aparece la parábola de los dos hijos. Dice que un hombre tenía dos hijos. Y entonces a uno le dijo, y el hijo dijo, sí, voy a ir, y no fue. En cambio, a otro le dijo, por favor, ve. Y él dijo, no, no voy a ir nada, pero después fue. Parece que el hijo que aparentemente no era rebelde es el que se terminó rebelando. Y el hijo que era rebelde se terminó arrepintiendo. Y después tenemos otra parábola más que aparece en este caso en Mateo capítulo 20, donde Jesús cuenta acerca de los obreros de la viña. Otra parábola muy interesante, que es lo que se conoce como los obreros de la hora undécima. A partir del versículo 1 vemos que un hombre tenía una viña, un lugar donde se necesitaban personas para trabajar en la viña, y salió muy temprano de mañana. Se calcula, por lo que se dice en la palabra de Dios, 6 de la mañana, a buscar obreros. Y les dijo, vengan y trabajen conmigo y les voy a pagar lo justo, 1 denario. Y ellos dijeron, vamos. Luego él salió, ese hombre, el dueño, salió nuevamente a las 9 de la mañana, salió a las 12 de la mañana y salió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y a todos les dijo exactamente lo mismo. Y todos fueron. Y les dijo, les voy a pagar lo justo. Pero resulta que aquí tenemos otro grupo de personas. Un grupo de personas que reciben una invitación, pero en este caso en la última hora. Son los que llegaron a última hora. Porque dice que era la hora undécima. La hora número 11, que vendrían a ser aproximadamente las 5 de la tarde. Y en esta hora undécima recibieron la invitación. Este padre de familia les dice, ¿qué hacen ustedes que no están trabajando? Vengan conmigo. Y bueno, lo que pasa es que nadie nos invitó. Es que jamás alguien entraría a un viñedo ajeno si no lo invitan. Eso nos hace pensar entonces que hay mucha gente que llega al final, y como dice esa parábola, los últimos serán los primeros, que para poder entrar en el reino de los cielos se requiere de una invitación.
Entonces tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que entró al principio, a primera hora, y otro grupo de personas que entró al final, en la última hora. Pero vemos algo interesante. Yo me imagino, la parábola dice que cuando se llegó el momento de pagarles, el dueño le dijo al que le pagaba: espera, empieza por los últimos, porque los últimos serán los primeros. Entonces, esta persona, me imagino pagándole a ellos, y cuando los demás estaban observando, decían: ¡ja! Nosotros trabajamos al rayo del sol durante todo el día, nosotros hicimos todo, y mira, estos llegan a la última hora, y vaya hora, ¿no? Una hora donde ya no hay sol, donde está un poquito fresquito, donde ni siquiera transpiraron como nosotros. Así que, estos pobres tontos, ¿cuánto van a recibir? A ver, si yo voy a recibir un denario, estos van a recibir migajas, quizás un juguito de uva, algo, no sé, un racimo de uva quizás. La cuestión es que cuando ellos observan y se le paga a cada uno de ellos, lo que recibe cada uno de ellos es un denario. Entonces se habrán puesto a hacer cuentas. Recibieron un denario. A ver, yo trabajé 1, 2, 3, 12 horas. Oh, yo sabía que no me equivocaba con este hombre que me contrató. 12 horas equivale entonces a 12 días, 12 denarios, son 2 semanas de sueldo. ¡Ja! ¡Qué bueno! Y cuando llega el momento del pago, la palabra de Dios dice que ellos recibieron un denario. Fíjense, me gustaría leer cómo aparece aquí en la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, en el versículo 11, dice que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Parece que ellos tenían un problema. Y entonces, respondiendo el padre de familia, respondiendo este dueño de la viña, le dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Y le habrán contestado: sí. Y entonces, ¿por qué no quieres que yo pueda ser bueno con los otros, a quienes no tuvieron el privilegio de estar trabajando conmigo desde la primera hora? ¿Por qué tú pretendes que porque tú llegaste antes y los demás llegaron después, porque realmente nadie los había invitado, yo no pueda darles a ellos también lo que quiero darte a ti? ¿O acaso tienes envidia? Y ahí me imagino al hermano mayor de la parábola, pensando en todas estas cosas, y quizás deseando ser esos que llegaron en la hora 1/10, para poder disfrutar los que habían disfrutado en la hora 1/10. ¿Saben que hay mucha gente que cuando conoce la iglesia adventista, la conoce de grande? En mi caso la conocí de grande, que interesantemente yo soy hermano mayor también. Y cuando uno conoce de grande la iglesia, uno evidentemente ha hecho cosas que no debería haber hecho. Entonces me imagino cuando en los cultos a veces se presenta una persona que se está por bautizar y se le pide que cuente el testimonio. Entonces esa persona dice: bueno, yo anduve como con 500.000 mujeres, me tomé hasta el agua de los floreros, me fumé todo lo que tiraba humo, pero aquí estoy, fui convertido por la palabra de Dios. Entonces la persona diciendo: wow, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero me imagino otro grupo de gente, no los que entraron a última hora, los que entraron a primera hora, los que eran de cuna o de recontracuna, o los que eran de quinta, sexta generación, mirando a esa gente. No todos harían esto, pero un grupo que está representado por ese hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que está representado por los que fueron a la primera hora a la viña, me los imagino mirando y diciendo, cayéndosele quizás las babas, diciendo: qué tonto que fui yo, todo lo que podría haber hecho, y recién ahora tendría que haber entrado entonces en esta iglesia. Mirá todo lo que me perdí. Pero esas personas, o nosotros, cuando actuamos de esa forma, no nos damos cuenta de algo. ¿Quiénes son los que más privilegios tuvieron realmente? ¿Los que llegaron a primera o a última hora? Y alguien dirá: bueno, parece que para el hermano mayor, los que llegaron a última hora, el hermano mayor parece que tenía envidia del hermano menor, porque el padre fue demasiado bueno, así como los que llegaron a primera hora tenían envidia de que el dueño de la viña les pagó exactamente lo mismo a los que llegaron a primera que los que llegaron a última. Pero la verdad
es que me imagino al Padre diciendo, hijo mío, todas mis cosas son tuyas. ¿Tú acaso no estás contento de haber trabajado al rayo del sol conmigo, de haber transpirado desde la primera hora? ¿No estás contento de todos los años que estuviste junto a mí y que yo pude estar junto a ti? ¿Quién es el que sale más privilegiado realmente? De acuerdo a la palabra de Dios, el que pasó más tiempo con el Padre. El pueblo de Dios en esencia, que está representado por el hermano mayor, por lo menos en esa parábola, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento era el pueblo judío, un pueblo que Dios lo levantó para enseñar al mundo entero cosas. Pero en vez de amar a estos hermanos menores, en vez de amar a los que estaban perdidos de alguna forma, eran envidiosos y parecía que solo para ellos querían el reino de los cielos. Y yo quiero decir algo en este punto. Saben que cada uno de nosotros seguramente es hermano mayor de alguien. Y si tú dices, yo no tengo hermanos menores, así que yo soy el menor, no puedo ser el hermano mayor. Mira, siempre hay alguien que te observa y que te admira por alguna cosa. Tú eres influencia para otras personas. Siempre alguien está observándote y hasta quiere copiarte. Yo me imagino en esta parábola que realmente el actor intelectual de la huida del hermano fue el hermano mayor. Me imagino el hermano mayor levantando a la primera hora de la mañana, sabiendo que tenía una responsabilidad por ser el primogénito, pero no muy agradecido con lo que tenía que hacer. ¡Ah! Tengo que hacer esto y tengo que ir a ordeñar las vacas a las 5 de la mañana. El hermano menor mirando, mi hermano mayor parece que no le gusta trabajar en la primera hora en la casa de mi padre. Me imagino también al hermano mayor avanzando a lo largo del día, dándose un martillazo. Me dio un martillazo, qué cosa este trabajo, no me gusta. Y eso me espera a mí también. Y el hermano mayor quejándose, qué cosa que nací primogénito, por causa de que soy primogénito tengo más responsabilidades. Y el hermano menor escuchando todo eso desde que fue criado, porque los hermanos mayores influencian a los menores. Y después de escuchar todo eso, reflexionando, diciendo, pero yo no soy el primogénito. Yo no tengo por qué quedarme en la casa de mi padre. Yo no tengo por qué quedarme como él. Así que prefiero huir. Y me imagino entonces al hermano menor acercándose al padre y diciéndole, papá, sí, hijito, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero, padre, consideré tener un negocio en algún lugar de forma independiente. ¿De forma independiente? Sí. O sea que te piensas ir. Sí. ¿Dónde? Lejos. ¿Quieres irte lejos? Sí, quiero irme lejos. Así que necesito mi herencia. El padre, me imagino, totalmente triste por esa situación, pero a diferencia de lo que quizás este hermano menor se imaginaba, que el padre era un ogro, que era alguien que no le iba a dar absolutamente nada, el padre hace lo que se supone no tenía que hacer. El padre no había muerto y el padre le da la herencia. Entonces el hermano menor se sorprende, pero la Biblia dice, versículos que no vamos a leer ahora, que el hermano menor fue y se gastó todo lo que tenía y se perdió. Pero recordó que en la casa de su padre tenía cosas que él ya no tenía más. Recordó que en la casa de su padre no le faltaba comida, no le faltaba bebida, y pensó, quizás me va a aceptar como uno de sus siervos. Entonces se aprendió un versito de memoria. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus siervos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus siervos. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, él no terminó de decir esa frase. Cuando el padre corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y lo abrazó. Y en ese contexto es que entonces hace que se pueda hacer fiesta. Se le dio un anillo, se le dio calzado, se le dio un manto que representa el manto de justicia de Jesús. Y en ese contexto, el padre entonces recibe a este hermano menor. Y Jesús, cuando estaba hablando con estas personas, de acuerdo a lo que se registra en Lucas capítulo 15, versículo 1, y que comía con ellos, ¿a quiénes les estaba hablando? A los hermanos menores, a los que se supone eran más pecadores
de todos, los que no habían conocido cosas que tenían que conocer. ¿Saben? De acuerdo a lo que nosotros sabemos, todo hermano influencia sobre los hermanos menores. Nosotros somos hermanos mayores de alguien. No importa si tú no tienes hermanos, pero tú influencias a alguien. Dios no quería que estos dos hermanos tuviesen una idea del padre que no es. El hermano mayor me lo imagino al lado del padre, pero por conveniencia, porque quería heredar, como era el primogénito, tenía miedo a ser desheredado. De acuerdo a lo que se nos dice, este hermano mayor, entonces parece que influenció de alguna forma a ese hermano menor para que saliese de la casa del padre. Yo te digo en esta hora, y con el amor que Dios quiere que te lo diga, que si en algún punto tú estás siendo mala influencia para alguien, si tú no le estás demostrando un cristianismo vivo, un cristianismo lleno de servicio, lleno de amor, capaz de que la persona permanezca en la casa del Padre, Dios lo que te pide en esta hora es que tú empieces a cambiar esa perspectiva que tienes, que empieces a entender que Dios te colocó en este mundo y siendo parte de esta iglesia, especialmente la iglesia adventista del séptimo día, para que tú puedas, en vez de alejar a las personas que son menores, atraerlos. Yo sé que acá entre nosotros hay hermanos menores, hay chicos y chicas y quizás adultos que todavía no son adventistas, que todavía no llegaron a la casa del Padre, pero nosotros alumnos queridos, nosotros adultos, jamás deberíamos actuar como ese hermano mayor que tristemente por causa de su actitud terminó alejando al hermano menor de la casa del Padre. El hermano menor no conocía al Padre. El hermano menor creía que el Padre era lo que el hermano mayor le proyectaba. El hermano menor creía que lo que se iba a encontrar con el Padre era que como máximo lo iba a poner como uno de sus siervos, como uno de sus esclavos. Pero de acuerdo a lo que se nos dice, el Padre amó tanto a ese hijo que le ofreció nuevamente tener la oportunidad de ser su hijo y vivir para siempre juntos. Y me imagino en ese momento entonces al hermano menor recién ahí, conociendo al Padre, como Dios quiere que sea conocido. Hay un texto muy lindo en Salmo 133:1, y con esto quiero culminar, donde dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmos 133:1. Hermanitos queridos, alumnos queridos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para con Dios. Y Dios quiere que tú, no importa si eres el hermano mayor o menor, siendo que tienes influencia sobre otro, conociendo estas cosas, no apartes a los que vienen especialmente a esta institución, por alguna razón traídos por la palabra de Dios para conocer al Altísimo. Dios quiere que tú seas un ejemplo para que cuando te vean a ti diga: wow, así que así es Dios. Así que Dios no es como algunos lo pintan, sino que así es, de esa forma. Evidentemente Dios en esta parábola es ese padre que tiene dos hijos. Uno se perdió fuera, otro se había perdido dentro. La parábola no termina cerrada, no dice que el hermano mayor se perdió. La parábola termina abierta. ¿Y por qué termina abierta? Porque Dios es un Dios de oportunidades para que cada uno de nosotros pueda tener lo que Él vino a buscar. La Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. No importa si tú eres el hermano mayor o tú eres el hermano menor, Dios te ama y quiere que cambies. Por esa razón, antes de finalizar en esta noche, yo quisiera hacer un llamado del todo especial. Hay alguien en esta noche que siente que sinceramente de corazón, siendo hermano mayor, porque fue adventista de cuna, porque supo cosas que el mundo no sabía, no se ha comportado del todo bien, y en algún punto a alguien quizás le fue piedra de tropiezo, hasta el punto de que quizás hay personas que no están dentro de esta iglesia por causa de nosotros. Es un llamado que implica valentía, pero Dios quiere transformar tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero quiere que tú seas valiente. No importa si acá te están observando o no.
Pero si es así, entonces yo te pido a ti, que eres hermano mayor, que eres de cuna, adventista del séptimo día, que te puedas poner de pie. Porque yo quiero orar por ti. Y también a los hermanos menores, no tengas vergüenza, porque Dios no se avergüenza de ti. Y también a los hermanos menores, a los que no son adventistas de cuna, y a los más pequeños todavía, a los que ni siquiera son adventistas, que quizás hasta viniste a este lugar obligado, no querías venir. Te dijeron, bueno, tienes que ir al culto. Mira, hay un propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida es del que hemos estado hablando durante toda esta semana de oración. Dios es un Dios que te ama y quiere que tú heredes la vida eterna. Si tú quieres entonces entrar al reino de los cielos, si tú quieres permanecer en la casa del Padre, o si estás fuera, volver a la casa del Padre, yo te pido que te pongas de pie para culminar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos bendices y porque en esta hora tu palabra ha podido ser escuchada, Señor, por este maravilloso grupo que tú tienes aquí en el Yahú y también a través de las redes sociales. Te pido, amado Dios, que transformes nuestro corazón para que si somos de alguna forma ese hijo de la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor, seamos transformados y con humildad aceptemos a nuestros hermanos menores, Señor. Y aceptemos que la razón por la que tú quieres que estemos aquí contigo no es dar sencillamente, Señor. Y te pido, amado Dios, que bendigas también de forma especial a nuestros hermanitos más menores, los que aún no están dentro de tu casa, pero de alguna forma tú los cuidas y tú quieres traerlos a casa, Señor. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos, que esta noche les des una buena noche de descanso y que tu paz y tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.